Hola, profesor, compañeros. Buena tarde. Mi nombre es Jazmín Galicia y yo soy estudiante del primer semestre de la licenciatura en Derecho en la modalidad a distancia. Les platico que en la actualidad la pena de muerte es uno de los temas más controvertidos en la sociedad mexicana. Pues este tema abarca un lugar especial en las luchas ideológicas, ya que son evidentes las confrontaciones que se generan en el ámbito ético, social y jurídico en la aplicación de esta pena. Existen muchas teorías y ciudadanos honrados que se niegan tajantemente en contra de la pena capital. Sin embargo, existimos también ciudadanos quienes no quisiéramos morir o que alguien de nuestra familia lo hiciera a manos de delincuentes sin escrúpulos. Les platico que la pena de muerte fue abolida de la Constitución mexicana de forma definitiva apenas el 9 de diciembre del 2005, pero el tema no ha quedado ahí y esta medida sigue teniendo partidarios a favor y otros en contra. Brevemente les platico que el día 6 de febrero del año 2021, Abel Ochoa es un mexicano declarado culpable de asesinar a 5 miembros de su familia, incluidas su hija de 7 años y 9 meses. A él le fue aplicada la pena de muerte. Por tal motivo, llamó la atención de muchos, ya que es un mexicano al cual se le aplicó esta pena en el estado de Texas y generó entre algunos ciudadanos dudas de que si es correcto o no quitarle la vida a un ser humano por delitos como este y si esta medida sería retrógrada, perdón, tal cual en esta pena, ¿no? La finalidad de este ensayo es concientizar que la utilización de la pena capital no es injusta y puede ser utilizada como medio de control social en este país, estimando que esta sanción podría ser adecuada para castigar a los culpables de delitos graves. Es necesario que el Estado mexicano aplique la pena de muerte en ciertos delitos graves en donde se ponen en peligro los fines del orden común y del bienestar de los miembros de la sociedad. Definitivamente la delincuencia en nuestro país no ha podido ser erradicada, sino todo lo contrario, ha aumentado. En estos delitos o en cualquiera, por lo tanto, para poder tener control la sociedad, puede aplicarse otras sanciones que sirvan como medios para sofocar al delincuente y garantizar la paz y el orden. Me gustaría explicar brevemente cuáles son algunos pros y contras de esta pena que algunos consideran violenta o bárbara, pero en forma particular quisiera mencionar que estoy a favor de este tipo de pena y los motivos por los cuales esta es mi postura. Por un lado, se encuentran las personas que consideran que quitarle la vida a otro ser humano, por muy atroz que haya sido este delito que cometió, es inhumano. Por tal motivo, consideran esta medida como injusta. Nadie ha dado el derecho al hombre a alguno para privar de la vida a sus semejantes. La vida es inviolable y es un derecho humano que todos tenemos. En este caso, mi punto a favor es que considero que tampoco fue justo para las víctimas de este delincuente a las que privó de la libertad o de la vida. Y en ese momento, él violentó esos derechos humanos e hizo a un lado este criterio, pero es aquí entonces donde la misma sociedad, a través de sus autoridades, debe hacerse un juicio de valor y determinar la posibilidad de aplicar o no determinada pena con la finalidad de un bien colectivo. Otro de los puntos en contra de la pena de muerte sería los abolicionistas y la consideran innecesaria. En este caso, un hombre malvado es más útil vivo que muerto, toda vez que se le puede separar de la sociedad y hacerle trabajar para ella. Sin embargo, en mi punto de vista a favor de la pena de muerte es que desde mi perspectiva es evidente que este caso no se acopla a nuestra realidad. Un ejemplo sería que de nuestro sistema penitenciario cumpliera con la finalidad de rehabilitar y reintegrar a los individuos a la sociedad, lo que aún en nuestros días y en México esto parece un sueño, y lejos de cumplir con su finalidad, resultan ser escuelas del delito y del vicio. Nuestras instituciones penitenciarias no se dan abasto con el número exagerado de delincuentes y mucho menos con la manutención, y es que ya no hay recursos que alcancen para mantenerlos. Otro de los puntos en contra de la pena de muerte es la intimidación. Las personas en contra de esta pena argumentan que la población vive en una situación constante de intimidación. Y sí, puede ser que sea verdad, pero respecto a esto yo opino que si eres un ciudadano que vive al margen de la ley y no hace daño a tus semejantes, no tienes por qué sentirte intimidado. En este caso, mi punto a favor de la pena de muerte sería importante mencionar que no todos los delincuentes o asesinos se sienten intimidados por la pena capital, ya que está comprobado científicamente que muchos de ellos carecen de la empatía y muchos lo ven como un riesgo.
en su actividad criminal y hasta pueden llegar a sentir emoción por hacerlo. Brevemente les explicaré algunas ventajas de legalizar la pena de muerte en México. En este caso, pues es muy barata, no es necesario hacer una gran inversión de la construcción y mantenimiento de las instalaciones penitenciarias. Es irrevocable, por tanto, no pueden burlarse posteriormente de la justicia ni escaparse o fugarse de la cárcel. Puede prevenir actos de justicia popular, manifestaciones, linchamientos, etcétera. Es intimidatoria, sí, pues el temor es natural, se le teme a perder la vida, hace que muchos hombres se abstengan de cometer delitos. Es ejemplar, pues la pena de muerte es inminentemente ejemplar, esto es, que la más propia para servir de escarmiento, ninguna otra causa impresiona más fuerte al ser humano. El sufrimiento es mínimo, la pena capital el sufrimiento es momentáneo y el mal resulta de una total privación de la vida que proporciona así al malvado una pronta salida a la deshonra, existencia carente de valor moral para sí y para la sociedad. La pena de muerte tranquiliza los ánimos enfurecidos de la sociedad y es un medio eficaz para corregir a criminales de alta peligrosidad aplicando la ley. Es fácilmente aplicable, pues no necesita personal especializado. Es retributiva, pues se paga al delincuente con el mismo mal por el que él previamente o el que él previamente hizo. Es cristiana. En Mateo 26.52 se dice, el que usare la espada a espada perecerá. Esas palabras no pueden entenderse rectamente si no es de esta manera todo el que causara alguna muerte injusta morirá de la misma manera. Por tal motivo, pues es válido tener muchos puntos de vista encontrados respecto a este tema, pero solo eso son puntos de vista. Considero que no es justo que un delincuente que hizo daño a otro ser humano por los motivos que fueran siga vivo, siendo mantenido por recursos que provienen del pago de nuestros impuestos. Bueno, que sé que existen muchas personas en contra de esta medida y pueden considerarla aberrante. Por tal motivo, dejo a criterio de cada quien o cada uno de ustedes el responderse las siguientes preguntas. ¿No es más terrible el hecho de que como peatones caminemos deprisa, viendo para todos lados como si fuéramos un animal acosado, debido a que tenemos miedo a la posibilidad de un asalto y que en este nos quiten la vida o por negarnos a dar nuestros bienes? ¿O no es terrible también que no podamos estar tranquilos dentro de nuestros hogares o dentro de nuestros negocios porque tenemos el temor de que entren sujetos a hacerle daño a nuestra familia, a nuestros hijos, a nosotros mismos? Dejo a consideración de todos ustedes estas preguntas y por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su tiempo y que tengan excelente tarde.